Bienvenido a un podcast más Mentes Extraordinarias, un lugar para crecer, avanzar y para desarrollar tus dones y talentos, para inspirarte a vivir lo que Dios te llamó a vivir. Estamos agradecidos porque por Prosigue Consultores tenemos un episodio más y hoy tenemos una gran alegría de poder estar con un joven talento mexicano, arquitecto, el hombre del arte de construir, de diseñar. Bienvenido, arquitecto Roberto Parrao. ¿Cómo estás? Muy bien, veo. Muchas gracias por la invitación a Prosigue y en particular a ti, por supuesto. Sí, una alegría poder contar contigo. Vamos a hablar de un tema que muchos emprendedores, hombres de negocio, que lidian con proyectos día con día. Y a mí me gustó su manera de gestionar proyectos, ¿no? Pero también su vena artística. ¿De dónde viene esto, arquitecto? Bueno, yo creo que la arquitectura particularmente tiene esa parte complicada de fusionar el lado creativo con el lado un poco más técnico, ¿no? Evidentemente, pues la construcción tiene que ser sólida y tiene que resistir grandes esfuerzos, pero a la vez tiene que ser bella y tiene que poder impresionarnos al verla, ¿no? Entonces creo que de ahí viene mi inspiración. Me gusta mucho esa parte que es fusionar ambas partes. Creo que es un gran reto. Pero ¿cómo te descubriste arquitecto? ¿Fue algo simple o cómo fue la génesis de esto? Bueno, cuando estaba en la primaria, secundaria, yo tenía una tía, la hermana de mamá, que me explicó un poco cómo era la arquitectura. Yo iba mucho a la casa de otra tía, otra hermana de mi mamá, que me parecía muy linda esa casa. Me parecía que te sacaba un poco de la ciudad, te sacaba un poco de cómo era el día a día. Y no era una casa muy compleja como tal, o sea, no era una casa ni grande ni chica, pero tenía mucha luz. Era muy fresca, tenía espacios muy amplios y eso a mí me impresionaba muchísimo. Sí. Entonces, preguntando a mi mamá, a mi tía, pues me fueron explicando, cómo era la arquitectura, ¿no? Y desde ahí, pues de ahí empecé a darle gusto, empecé a encontrar arquitectos que me parecían interesantes y Ajá. hasta la actualidad es mi mayor pasión. Prácticamente es mi hobby, mi pasión, mi carrera. Oye, pero yo escuché por ahí que hubo algunos arquitectos que también tuviste en Japón, ¿no? Fuiste a Japón como parte de su graduación y de ahí te inspiraste también a esto, ¿no? ¿Quieres contar un poquito de esto, de cómo fue este proceso de graduación, de ir a Japón, trabajar en otras empresas para que hoy pudiera trabajar en su proyecto personal? Claro, pues sí, identifiqué estando en la carrera que la carrera realmente es un punto importante, Así. pero al final de cuentas ya el mundo exterior, el tener algo propio, en embarcarse a algo como tal, enfrentarse a las situaciones reales, es lo que te va formando como arquitecto, es mi caso, por supuesto. Y estando en la carrera empecé a incursionar a trabajar como estructurista con un ingeniero de Morelos. Luego me fui a la Ciudad de México, a trabajar en instalaciones especiales, en un despacho bastante grande de desarrollo arquitectónico a nivel nacional. La universidad me becó a Japón y Argentina para un intercambio y para un programa PBL allá en Japón. Entonces yo sí creo que a veces todo esto nos va formando, nos va permitiendo como tener esa pauta de cómo hacer las cosas, ¿no? Nos va de cierta manera tal vez inspirando, tal vez motivando a hacer las cosas de una manera un poquito más particular, ¿no? Creo que la arquitectura es muy compleja porque embarca muchísimas cosas en una sola y a veces hay que conocer no solamente la parte bella, sino de instalaciones, de estructura, de la naturaleza, de la visual, acústica, de muchísimas cosas que a veces si no tenemos la visión y la experiencia, no la podemos desarrollar de la mejor manera. Y a veces al menos en la arquitectura, entre más años va pasando, pues más años vamos adquiriendo de esta expertise, ¿no? Mira que acabas de comentar algo increíble, que es encontrarte en tu profesión algo que ames, que te gusta hacer. Y tú tienes un lema que le gusta trabajar con gente que es apasionado por lo Sí, que hace. sí, correcto. Cuéntanos esto un poco.
Bueno, yo soy a veces exageradamente apasionado de la arquitectura, es decir, saliendo de trabajar, en las tardes sigo viendo arquitectura, sigo viendo arquitectura y me gusta mucho trabajar y incluso yo creo que la gente que más la miro es gente que es apasionada por lo que hace. Ya sé que tengan que ver con arquitectura o no, pero que sea apasionada de lo que hace, ¿no? Tenemos proveedores de cancelerías, de herrerías y honestamente a veces en la construcción, yo creo que los que han estado involucrados en ella no me dejaban mentir que muchas veces es complicado gestionar ese tipo pues así que relaciones humanas, ¿no? Entonces, la mejor manera de identificar con qué tipo de personas nos gusta trabajar y desarrollar los proyectos es así, es con gente que quiera hacer las cosas bien, que quiera, se enfoca mucho en lo que está haciendo, ¿no? Si es proveedor de canceles, como en nuestro caso, gracias a Dios tenemos un proveedor de canceles que llegamos a él y es muy bueno y nos ayuda junto con nosotros a poder resolver problemas dentro del proyecto que puedan llevarse a cabo de la mejor manera, ¿no? Muchas veces hay profesionistas o proveedores que a veces solamente trabajan por trabajar. Entonces, sí tratamos de tener esa particularidad de identificar qué gente realmente lo hace porque realmente le gusta y realmente le apasiona y siempre va a salir algo bueno a raíz de eso. Mira, esto es para mentes extraordinarias, ¿sí? Gestión de impacto inicia con la gestión de uno mismo, ¿correcto? Y esto te va a traer gente que va de acuerdo a sus valores, de acuerdo a su nivel de juego, yo digo, ¿no? Porque en la arquitectura uno intenta dejar su firma en el diseño, en las líneas, ¿no? ¿Quiénes fueron los arquitectos que más te inspiraron? Híjole. Dos. Yo vi una Dos. escalera ahí en tu oficina. Sí, Habíamos dos nombres. sí, en la oficina tenemos escalones donde cada escalón tiene un arquitecto o arquitecta que nos causa muchísima inspiración todo el tiempo. Yo creo que actualmente podría decir que los que más me impactan es un arquitecto australiano que se llama Peter Stockbury. Yo creo que él para mí, creo que sabe cómo entender la arquitectura, sabe desarrollarla e incluso no es tan conocido, pero su arquitectura, al menos en ese lado del mundo, es muy conocida. Sí. Y el otro sería un mexicano que es Teodoro González de León, que para mí yo creo que es el mejor arquitecto mexicano que ha habido. Ok. Él digo, ya falleció, Sí. fue muy grande y cualquier persona que va a la Ciudad de México se involucra con proyectos de él, por eso es que es importante, Ok. creo yo, para la arquitectura mexicana. Mentes extraordinarias tiene este principio de buscar inspiración en alguien. En nuestro caso, buscamos la inspiración en el creador del universo, Dios, a través de su único Jesús. Él es el arquitecto del mundo, el creador de todas las cosas. Y yo sé que tú eres un hombre de fe y yo veo que también involucras este sentido divino en lo que haces. ¿Cómo busca inspiración? Bueno, a mí me gusta mucho la palabra propósito como tal. Creo que en la vida, si tenemos un propósito claro, podemos saber hacia dónde ir y qué decisiones tomar. Y creo que va muy ligado justamente al propósito que Dios nos da, ¿no? Muchas veces nos perdemos porque somos humanos y no sabemos, el día con día a veces se vuelve complicado, pasan situaciones que se vuelven adversas a lo que estamos acostumbrados. Y creo que el tener ese camino entendido, siempre ligado con Dios de frente y siempre con un propósito suficientemente claro, sin importar qué tan bajoneados estemos o qué tan complicado se ponga, pues siempre vamos a salir adelante, ¿no? Ajá. Y fíjate que ¿cómo? Tu empresa se llama Maro Arquitectos. Marra Arquitects. Búscalo ahí, Marra Arquitects. Aquí va a estar la información. Y tú trabajas no solamente con el diseño, pero con la construcción, que Sí, son dos áreas que se complementan, sí. pero son distintas, ¿no? De cierta manera son distintas. Una cosa es diseñar, la otra es poner por obra, y esto involucra gestión de recursos Correcto. humanos, financieros. Y una de las cosas que me impactó fue su manera de hacerlo. No es común el nivel de profesionalismo que trae para la gestión financiera
y principalmente la gestión de recursos humanos, porque tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes la gente adecuada para hacerlo, ¿verdad que sí? Sí, sí. Oye, aquí hay personas que nos están escuchando que son empresarios, son emprendedores, son gente que está lidiando con gente que están gestionando recursos humanos, recursos financieros, recursos también de tiempo, porque tiempo es un recurso. Yo quería que tú pudieras compartir no su salsa, pero tal vez compartir principios que tú llevas en el día con día de tu trabajo en Marro Arquitectos, en términos de gestión, primero de recursos humanos, después de gestión financiera. ¿Cómo lo hace? Bueno, de recursos humanos, para nosotros a veces es de cierta manera claro, digo, al principio no lo era, por supuesto. Uno lo va aprendiendo en el camino y va Sí. desarrollando esa forma de trabajar, ¿no? Y creo que es tener mucha claridad y buena comunicación con el equipo. Es decir, la arquitectura, a final de cuentas, tiene mucho detalle, ¿no? Y obviamente, evidentemente, construirla, pues todavía más, y vuelve más complicada. Entonces, a raíz de tanto detalle, me parece que es bien importante que la comunicación sea clara con cualquier persona que esté involucrada dentro de ese proyecto. Es decir, mi mano derecha en obra, que es mi maestro albañil, es de toda mi confianza y hay una gran comunicación entre nosotros dos. Si no existiera esa forma de comunicarnos entre nosotros dos, muchas veces los proyectos no surgían como surgen. Si yo le quedo una cosa de una manera y él entiende de otra, evidentemente vamos a no solo a perder mucho tiempo o a tal vez a gestionar mal las cosas, incluso el resultado no va a ser como lo esperamos. Entonces, dedicarle ese tiempo suficiente a comunicarnos de una manera asertiva es bien importante con cualquier proveedor, con cualquier contratista, con cualquier persona que forme parte. Oye, de manera práctica, ¿cuál es el consejo que les da a la gente? Porque hoy yo veo, bueno, hay varios canales para comunicar. Hay mensaje, llamada, presencial. ¿Cómo lo haces para que no se pierda y que el mensaje que tú pases a tu equipo pueda ser entendible y que como resultado ellos puedan hacer algo de acuerdo a cómo tú instruyes? Bueno, es complicado, ¿no? Hay muchas líneas de comunicación, ¿no? Primero tenemos una base, que es el proyecto ejecutivo, es decir, Sí. no es solamente diseño, sino es un proyecto completo que habla de cada detalle de cómo se tiene que hacer el proyecto. Entonces, esto lo llamamos planeación, ¿no? Es decir, tenemos una planeación. Junto con esto, la línea de comunicación a veces se vuelve un poco más sencilla, porque nuestro personal en obra tiene el mismo paquete de proyecto que nosotros tenemos. Entonces, tratamos uno de siempre estar yendo la otra. Eso es bien importante. Para que una arquitectura se ejecute de la mejor manera posible y se haga buena arquitectura, se necesita estar en obra. Eso es sí o sí necesario. Se podría evitar con el tiempo, pero siempre se requiere una persona que tenga la misma mentalidad y la misma orientación, ¿no? Eso es uno. Evidentemente no estamos todo el tiempo. Vamos a veces todos los días, hay días que vamos poco, hay días que vamos mucho. Y tú mencionas otras líneas de comunicación, ¿no? Muchas veces en personal en sitio, pues WhatsApp es honestamente una gran herramienta, creo yo. Sí. Y evidentemente la llamada, ¿no? Pero creo que hay que diferenciar en qué momento uno manda un mensaje y en qué momento uno hace una llamada y en qué momento uno tiene que estar en sitio, porque si no las cosas no se hacen como deben de ser. Y creo que la palabra clave es priorizar. Hay que saber priorizar qué es más importante en qué momento y si es suficientemente importante para ese momento, tal vez se tenga que hacer en persona. Mm. Evidentemente habrá momentos en los que no estemos en sitio y bueno, si es suficientemente importante, se tendría que hacer por llamada. O aquí así, no es una jerarquía. Oye, arquitecto, ¿cuántas personas hoy tienen su equipo, el promedio por obra? ¿Cuántas personas involucra todos los proyectos que ustedes están haciendo hoy? Que son construcciones de casas, Sí es, ¿no, mi Ignacio? sí, sí nos dedicamos a construir casa habitación, es aquí en Morelos y lugares cercanos, Ciudad de México, Puebla. Tenemos pues gente fija alrededor de 12, 13 personas, más proveedores, los proveedores que ya son varios, ¿no? Más herreros, más carpinteros, más gente de cancillería y pues la mayoría forman ya parte del equipo porque entienden la línea hacia dónde vamos, ¿no? Oye, y sabemos que en parte de cualquier tipo de proyecto que involucra recursos
financieros, humanos, tiempo. Gestionar estos tres variables es bastante complejo. Sí, sí, sí. Pero yo me gustó en el proyecto que trabajamos, tuvimos la alegría de trabajarnos, me gustó la gestión financiera de detalle. Y esto no es muy común en la cultura, ¿no? ¿De dónde aprendiste esto? Bueno, la verdad es que entendimos que digamos, la competencia que hay como arquitecto joven Sí, es muy amplia. sí. Y cuando te lanzas con algo propio hay que entender, uno, pues la competencia que ya hay y que ya es más grande que tú y que abarca muchísimo más sector que tú, ¿no? Entonces, la mayoría de los arquitectos ofrecen una sola manera de hacer la obra, en la mayoría, no todos, Sí. que es básicamente te cobran una cantidad por el proyecto y bueno, ya ellos ven cómo la van desarrollando, ¿no? Es una de las más comunes. Nosotros, la estrategia de negocios que tenemos para ir creciendo y por la pasión que tenemos por la arquitectura es ser transparentes, damos varias opciones para llevar la obra, no solamente eso, ¿no? Y evidentemente es la segunda o la tercera la que más la gente se va, ¿no? Que es por administración. Nosotros somos 100% transparentes con los costos. Nuestro cliente compra todos los materiales directos, los descuentos que ya tenemos por los años de construcción, se los van llevando directamente a nuestros clientes. Y ese es un beneficio para ellos y es un beneficio para nosotros, porque nosotros administramos la obra. Al final de cuentas no es lo mismo hacer el proyecto que le ejecuta alguien más, que tú hacer el proyecto ejecutando, nunca va a quedar igual. Porque al final de cuentas te importa suficiente como para que quede bien. Entonces ofrecemos esa opción que me parece que nos ha permitido crecer, nos ha permitido ofrecer esa confianza hacia el cliente. Así es, una de las cosas que me llamó la atención aquí del arquitecto Parrao y todo su equipo es la manera que ellos desarrollan el proyecto, pero con esta visión de poner también lo que nosotros como clientes queremos, ¿no? En la obra, en este caso en la obra que trabajamos juntos, traemos a la mesa ideas de todos los lugares que vivimos y pudimos de alguna manera empatar la arquitectura con la usabilidad de la casa. Y yo creo que este es el diferencial de Marvel Arquitectos, ¿no? Y esto no es tan común, porque he visto proyectos que los arquitectos ponen, bueno, van a, ponen lo que, de lo simple que trae, van a unirlo, pero no llevan en consideración el deseo de uno, ¿no? ¿Y cómo es esto? Quería que tú explicara bien, porque hay gente que nos está escuchando y te va a buscar, porque quiere construir, ¿no? Quería que tú pudieras dar detalle de cómo funciona este plan, esta parte del proyecto que muchos no lo hacen. Claro, pues de hecho esa es una de las partes más importantes para nosotros. La arquitectura no debería de ser como el arquitecto quiere, debería de ser como el cliente quiere. Nosotros entendiendo eso, comprendemos que hay tres puntos muy importantes para hacer arquitectura. Primero es el contexto. ¿Sí? Si el terreno es muy complicado, no es complicado, si la forma del terreno no lo es, o es muy cuadrada, bueno, eso es un factor muy importante, la presentación. Y los otros dos factores que siempre son de cierta manera variables, y en este caso constantes para nosotros, Sí. es el cliente y el arquitecto. Entonces, el cliente va a ser siempre muy particular. Ningún cliente es igual a otro. Todos somos muy diferentes. Sí. Entonces, nosotros tratamos de imprimir y de transmitir esa arquitectura a través de lo que el cliente está buscando. Entonces, nos sentamos con el cliente, lo escuchamos, lo entendemos, tratamos de que se sienta en confianza con nosotros para poder entender justamente qué es lo que está buscando. Si nos buscan en mararquitectos.com van a ver que toda la arquitectura es muy diferente. Cada casa es distinta y es porque no la diseñamos a nuestro gusto, sino al gusto de cada persona. Y al final de cuentas, pues todos tenemos gustos diferentes y visiones diferentes. Y entonces, por eso insisto, ¿no? Recalco que la arquitectura nace a partir de esas tres variables, ¿no? El contexto, el cliente y el arquitecto. Entonces, por eso cada proyecto va a ser diferente. Evidentemente sería más fácil hacer una arquitectura igual siempre, ¿no? O sería más sencillo ir replicando, pero tarde o temprano los clientes estarían contentos con lo que están obteniendo de resultado porque no es algo que tiene que ver con ellos. Queremos siempre con que el resultado es imagen que hable de lo que es el cliente. Wow.
Wow, hay muchos que nos están escuchando hoy que están todavía buscando saber qué hacer de sus vidas, ¿no? Como tú estabas hablando de propósito, yo quería Sí. que tú pudieras de alguna manera dejar eh, cuál es un consejo o de cómo la profesión de arquitecto, constructor, te lleva a vivir tu propósito personal y cómo esto genera un impacto en vidas, porque acaba que tu legado es una construcción que se queda, Sí. ¿no? Ahí está tu marca. Pero ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo encontraste tu manera genuina de a vivir haciendo diseño, construcción? ¿Y qué podrías hablar a un joven que nos está escuchando que todavía está en duda de cómo encontrar su llamado, su propósito en esta vida? Bueno, yo creo que siempre es complicado encontrar lo que nos gusta, ¿no? Creo que no está mal empezar a probar y empezar a entender, porque hay tantas opciones y hoy en día hay cada vez más opciones, ¿no? No solo de carreras, de profesiones, de opciones para vivir. Sí, Y creo que hoy en día, gracias a Dios, en la actualidad podemos tomar mejores decisiones porque hay más opciones. sí. Entonces, creo que algo que sí es bien importante es que lo que vayamos a hacer vaya alineando sus principios. Mm, Creo que entendiendo primero nuestros principios, podemos identificar con mayor facilidad qué es lo que queremos hacer, ¿no? No solamente nuestra carrera, sino a veces nuestros hobbies tienen que estar igual ligados a lo que ujú. va con nuestros principios. No vamos a tener un hobby que no vaya ligado a ellos, ¿no? Sí. Porque hay muchos tipos de hobbies o muchos tipos de trabajos. Creo que es clave eso, primero conocerse a uno mismo, Mm, tratar de empezar por ahí en vez de empezar por afuera, ¿no? Empezar a buscar. Y una vez definido cómo somos, qué es lo que queremos, los principios, podemos empezar a probar y empezar a ver. Y esto es prueba y error. La verdad es que emprender y tener algo propio no es para cualquiera. Creo que también se vale eso. Si tú también decides no hacerlo, creo que también es válido. Pero creo que sí es importante que entendamos que en el momento en que nos aventamos y van a decidir emprender, por así decirlo, ser algo que realmente les apasione, ¿no? Ser realmente lo que les guste, porque los trancazos están ahí afuera al día, y a veces todos dudamos de seguir adelante o no, y muchas veces lo que nos permite continuar es que estamos haciendo algo que realmente nos apasiona. Entonces, para mí eso es clave, y la forma en la que yo lo encontré, pues fue un poco entendiendo que la arquitectura me permitía, uno, todos estamos inmersos en arquitecturas, todos, absolutamente todos, en la calle, a donde vayamos, vamos a estar caminando, viviendo y moviéndonos a través de ella. Para mí eso me parece pues, muy llamativo porque creo que impacta demasiado en el ser humano, ¿no? En todos. Y dos, creo que podemos mejorar la salud a través de una buena arquitectura. Y eso también me parece pues, muy agradable, sobre todo la salud mental. Estar en un lugar encerrado no es lo mismo que estar en un lugar donde está cayendo agua y estás viendo la vegetación, o es ventilada ese espacio, ¿no? Es bien iluminado de manera natural. No es nada igual y no se siente nada igual, y científicamente está comprobado que es más sano para cerca de luz natural y cerca de ventilación natural y estar viendo naturaleza, ¿no? Entonces, creo que para mí eso significó muchísimo, y cada día de mi vida que trabajo en esto, pues agradezco a Dios poder dedicarme a mi pasión. Sí. Fíjate que acaba de dejar para nosotros algo interesante que independiente de su historia, tú puedes crear una nueva historia. Independiente de su historia personal, tú puedes crear un nuevo capítulo, ¿no? Tu historia personal tiene también sus situaciones, tuviste sus problemas, tuvimos su, ¿no? Y es independiente de esto, tú decidiste dejar atrás todas las situaciones que vivimos, porque cada uno vive, para iniciar un capítulo nuevo con una historia única. ¿Cuál es el mensaje que puede dejar a los jóvenes que nos están viendo, que todavía están mirando hacia atrás al vez de mirar hacia adelante? Claro, pues bueno, yo no tengo ningún familiar arquitecto Sí. o ningún familiar que me haya permitido encaminarme en esta carrera que a veces de cierta manera es cara porque
se requiere un cliente con capital para poder levantar una casa, ¿no? Sí. Y ahí hay un punto que me gustaría también aclarar. Nosotros hemos tenido clientes de no tanto presupuesto y aún así les hemos logrado hacer una construcción bastante adaptable y muy bonita. Sí. ¿No? Y creo que también es un punto en el que hay que salirnos a veces de la idea de que solo se requiere un gran presupuesto para hacer un buen proyecto, ¿no? Este, creo yo que eso es importantísimo entender eso y es importantísimo, al menos para mí, el desarrollo continuo, en poder irnos desarrollando cada vez mejor como profesionistas y entender que nuestra base, o sea, de dónde venimos, no tiene nada que ver con hacia dónde podemos llegar. Creo que hay demasiadas historias y hoy en día el internet está tan al alcance de todos que podemos investigar demasiadas historias, datos, casos que no tienen nada que ver de dónde vienen con hacia dónde van, ¿no? O sea, nada que ver. Sí. Y la otra es, y creo que también es importante, es la edad, ¿no? No importa, no creo que importe radiante en edad, o al menos, evidentemente, esa es opinión personal. No creo que importa a qué edad comienzas o a qué edad decides arrancar con tu pasión. E insisto, no hay tantos casos en el mundo que podemos ver de gente que a los 50 o a los 40, a los 60 o a la edad que sea, comienzan y les va súper bien y les apasiona y hacen lo que realmente les apasiona, ¿no? Entonces, creo y sobre todo si es para los jóvenes, vivimos en un mundo que va aceleradísimo, Sí. a 1000 por hora, donde tenemos, y sobre todo las redes sociales que ahora cada vez los videos duran menos y cada vez las cosas duran menos, pues por lo mismo todo el mundo quiere las cosas rápido, no hay paciencia. Y creo que esa es otra clave, ¿no? O sea, tener un montón de paciencia porque esto no solo está dado, sino se le dedica demasiado tiempo y eso no lo muestran en las redes sociales, eso no lo muestran en lo que están transmitiendo día a día. Fíjate que acabas de tocar un punto que justo era el siguiente punto que quería ir para que podamos ir terminando, que es la parte de constancia. Sí. ¿Ok? Tú hablaste de un plan, de tener un plan, un proyecto, tener una visión diseñada, saber para dónde van, pero tener la constancia y la paciencia es muy, muy importante porque uno no tiene una casa de un día al otro, son 15 meses, 18 meses de construcción. En tu caso fue un tiempo récord, pudiste hacer algo en 12 meses clavados, 52 semanas y lo que planeamos, ¿no? No sé si te acuerdas. Habíamos planeado y esto no es para cualquier uno. O sea, no, mis respetos a ti y a todo su equipo, porque pudieron hacer algo en 12 meses, lo que normalmente se hace en 18 meses. Y esto habla de una constancia, ¿no? ¿Cuál es el papel de la paciencia y la constancia? Porque como acabas de comentar hoy, la gente piensa que de un día al otro se nace un ingeniero. Bueno, en la pandemia tuvimos gente que estuvo estudiando en línea, está bien, pero no se hace un arquitecto en 3 años, en 2 años. Se hace en 5, en 10, 20. ¿Cuál es el papel de la constancia para ir finalizando el podcast? El papel de la constancia en el trabajo que ustedes hacen. Bueno, yo de hecho creo que no solo en los trabajos, sino en cualquiera, ¿no? La vida no es algo lineal, ¿no? No va en subida nada más, sube, baja, te agita, ¿no? Muchas veces ni siquiera pasa lo que querías que pasara, ¿no? Y creo que eso es bien importante, entender que entre más y más y más y más y más sigas haciendo eso que estás buscando constantemente, es como una ley, ¿no? Tarde o temprano tiene que Así es. dar resultados, ¿no? A veces queremos que los resultados surjan en un año, en 6 meses, y a veces tardan 10 años, 15, 20, 30 o 50, y a veces cuando pues, escuchamos números tan grandes, pues nos asustamos y decimos, ¿cómo voy a aguantar Así es. 30 años para que dé resultados o 20 años? No, yo lo quiero ya, ¿no? Y creo que eso es básico, esperar, o sea, seguir y seguir y seguir y esperar a que suceda y tal vez ni siquiera está nada más como, ¿cómo decirlo? Como en la expectativa, ¿no? Sí. Sino más bien disfrutar el camino, disfrutar cada etapa, cada proceso, las caídas también, los trancazos que son muy duros y saber que sí o sí va a suceder, o sea, sí o sí va a dar resultado, es como una lecta. Si no te rindes, tarde o temprano tiene que no sé. Así es. PlayStation, esto es para mentes extraordinarias. Constancia, paciencia y dedicarte al proceso
día tras día, tras día, tras día, tras día, porque en una hora tu semilla va a salir al flote, va a salir. Mil gracias, arquitecto Parrao. Yo quiero que deje aquí para toda la gente que lo está escuchando cómo te puede buscar, dónde te puede encontrar, cómo puede ver tus proyectos, cuáles son tus redes sociales, tu link web, número de teléfono, lo que sea. A la gente que nos está escuchando, si quiere contratar a Marro Arquitecto, ¿dónde tiene que ir? Claro, pues estamos como Marro Arquitectos y nos pueden encontrar en la web como marroarquitectos.com. También nos pueden encontrar en Instagram, Marro Arquitectos, en TikTok, en YouTube, Facebook, en cualquier lado. Sí, van a ver ahí la magia de la arquitectura y de la construcción. Bueno, estuvimos a la alegría de poder estar con Roberto Parrao, arquitecto, constructor, hombre de artista, pero también que lleva a cabo sus artes a través de la construcción. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mentes Extraordinarias. Fue una alegría. Tú que todavía no te suscribiste al canal, ahí en YouTube, en Spotify, nos se puede suscribir. Mentes Extraordinarias, un lugar donde te puede inspirar a vivir de manera genuina y a disfrutar del camino para poder hacer algo y dejar un legado en esta vida. Muchas gracias a todos que nos acompañaron. Gracias, arquitecto, por su tiempo. Muchas bendiciones. Saludos. Nos vemos en el próximo episodio.